para identificar problemas de vialidad, para identificar incluso problemas de inseguridad. Uno de los planteamientos, que fue una experiencia que conocimos que se está aplicando en otras partes del país, sobre todo fuera del país, es la coordinación que existe policía, líneas de taxi y líneas de transporte. Por ejemplo, ustedes como Taxi presten un servicio en Plaza Mayor y todo el mundo sepa que Taxi está conectada con la policía, pero eso obviamente la gente no va a agarrar por otro lado, igual que en el caso de los conductores, y esos son sistemas que si nosotros tenemos la central de monitoreo y control son muy fáciles de aplicar. Con el tema de la línea tan grande, el tema sobre todo de mototaxi, nosotros tenemos que hacer duro, porque nosotros no podemos permitir que se anarquice el municipio. Nosotros tenemos que poner orden y ahí tenemos que trabajar en equipo. Nosotros, otra de las cosas que tenemos que plantear es, hermano, en el campo central de la Echería no puede ser que todo el mundo se pare de las dos vías. Igual en el caso de todo el sector de Puerto Príncipe, que es lo primero que vamos a hacer nosotros, un trabajo para todo el área de estacionamiento y que todo el mundo se meta en el estacionamiento y le vamos a brindar seguridad. Porque la gente se sienta tranquila de dejar su carro enmarcado en el estacionamiento. Pero hay muchas cosas que tenemos que hacer en equipo, porque el trabajo en equipo es lo que nos va a dar cómo vamos avanzando, sobre todo en la supervisión, en el control de lo que se esté haciendo, hacer esas reuniones mensuales que nos permitan de las cosas que creo que nosotros podemos hacer en el corto plazo, es el tema de la automatización de las paradas. Yo creo que eso es algo clave y además es una primera demostración para la gente, oye, que nosotros empezamos a atender el tema del transporte